amigos, bienvenidos a Éticamente Hablando. Yo soy Juan David. Yo soy Brenda. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en nuestras carreras como comunicadores, que es la ética profesional. Así que acompáñenos con nosotros a escuchar las opiniones de 3 comunicadores, un extranjero y 2 nacionales, que nos van a hablar acerca de distintos puntos de la ética profesional y otros temas también, para que nos esclarezcan nuestras dudas y podamos llegar a ser mejores profesionales. Desde Argentina tenemos a Francisco Godínez Galay, comunicador y radialista, que nos brindará su opinión acerca de la ética periodística. Bien, hay que escucharlo y luego lo comentamos. La ética periodística es un conjunto de reglas, en otro momento hubiéramos dicho no escritas, ya cada vez más medios tienen sus propios códigos de ética, en donde también asientan en texto aquellas reglas que deben darse para una práctica honesta, digna del periodismo, entendiendo el periodismo como un oficio que tiene un rol social, que tiene vinculación con derechos y que entonces no debe o no debería pasar ciertos márgenes del cuidado respecto del uso de las herramientas, del trato con las personas, del trato con la verdad, de la relación con los medios para obtener los fines y un montón de otras cuestiones que el periodista debe pensarse a la hora de contestar si todo puede hacerse con tal de obtener una información o con tal de obtener una noticia o poder escribir o poder publicar algo. Entonces esos son como los límites que se van configurando para hacer de la práctica periodística una práctica que no esté reñida con los derechos y que esté en buena relación con la dignidad y sin ofender a nadie tampoco. Bien, después de haber escuchado al periodista Francisco Godínez Galay, es verdad, la ética periodística siempre va a ir de la mano de nuestra profesión y no podemos obviarla en ningún motivo. ¿Tú qué crees, Brenda? Claro, Francisco Godínez nos recalca la importancia de la ética en nuestro ámbito profesional, forjándonos así como buenos profesionales en lo cual nos vamos a desempeñar. Asimismo, nuestro propio concepto de ética, y para lo cual nos sirve, es que esta nos guía a lo largo de nuestra profesión para no cometer errores que puedan costar nuestra carrera y nuestra reputación como periodistas. Bien, no, y tienes mucha razón, porque justamente en la entrevista que tuvimos con Francisco Godínez y también con la comunicadora Cristina Moreno, nos había comentado situaciones que ambos habían vivido en sus respectivos medios de comunicación. Y es que lo que tienen en común es que pudieron ver este tipo de situaciones y resolverlas de una manera ética. Por ejemplo, en ambos casos, una marca muy prestigiosa estaba que auspiciaba sus programas radiales, porque ambos han trabajado en la radio, y recibieron llamadas y quejas acerca del producto que ellos mismos estaban auspiciando, ¿no? Lo que conllevó a que la misma empresa les exigiera prácticamente de que no hagan caso a las quejas o si no, les iban a quitar el auspicio. Entonces era todo un dilema ético, porque luego más adelante las mismas empresas pueden malinterpretar la relación que tienen entre ellos y querer utilizar a los medios de comunicación para poder limpiarse de polvo, ¿no? Algo así nos dijo la periodista Gladys Romero, ¿verdad? Claro, nos aconsejó. Claro, Gladys Romero nos dijo muy claramente: jamás te hagas amigos de tus auspiciadores y un periodista éticamente no debe por qué entrevistar a los dueños de dichas marcas auspiciadoras, porque muchas veces las marcas se sienten en la facultad de emplear los medios de comunicación para limpiar su nombre y pues bueno, saliendo perjudicada finalmente el mismo medio de comunicación. Exacto, así que es un tema muy amplio, la verdad, de los dilemas éticos, que creo que no acabaríamos nunca, así que mejor pasamos a la siguiente sección. Bien, en el siguiente bloque vamos a hablar de un tema muy importante también y que va a abarcar mucho la susceptibilidad de los periodistas y de las personas. Y es el actuar ético periodístico en un contexto de guerra. Para ello, la comunicadora Cristina Moreno, que es coordinadora de comunicaciones del Viceministerio de Comercio y Relaciones Exteriores, nos va a responder esta curiosidad y luego vamos a poder comentarlo aquí con Brenda. Yo creo que
digamos, estamos ante dos escenarios, ¿no? El primero es que tú puedas ser un periodista que está en el lugar de los hechos reportando. Y en ese contexto, uno de forma transversal debe tener mucha empatía con las personas que están en este contexto de guerra, ¿no? Y uno tiene que informar, si bien, digamos, con el objetivo de que lo que esté ocurriendo sea difundido dentro de los medios de comunicación, uno no puede explotar estos escenarios de sufrimiento y, digamos, de imágenes sensibles que se tienen en este contexto, porque al final estas personas son víctimas de una guerra. Ellos no, digamos, no son parte de ella, sino son como un efecto secundario en el cual están atrapados en medio de esta guerra porque ellos no tienen forma de huir. Y en ese sentido yo creo que un periodista principalmente debe tener mucha empatía con las personas en las cuales se está entrevistando y no explotar la situación de sufrimiento que tienen estas personas con el objetivo de tener contenido sensacionalista. Después del comentario de Cristina Moreno, su comentario coincide bastante con el de John Lee Anderson en cuanto al actuar ético periodístico en un contexto de guerra, la cual habla acerca de la empatía y la sensibilidad que debemos tener al tratar con las víctimas o los soldados que han sido partícipe de esta guerra. Asimismo, nos habla de que un periodista no debe caer en el sensacionalismo, dado que nosotros no podemos lucrar con el dolor de dichas personas, porque no se encuentran en un contexto para nada bonito, muy al contrario, están pasando por momentos difíciles, el cual perjudica las vidas humanas, las vidas materiales que se han perdido durante este contexto. Exacto, y como en la misma entrevista lo reflejó la misma comunicadora, es tener empatía por las demás personas, es poder ayudar. Yo sé que a nadie nos gustaría estar en un contexto así como lo que está pasando actualmente en Rusia y Ucrania e incluso en el mundo árabe, ¿no? Es una tragedia, una guerra, y si tú como periodista no te pones en el lugar del otro, no informas bien, no eres solidario con las víctimas, pues ¿en dónde está tu ética? ¿En dónde está tu humanidad? Sobre todo, ¿no? Dios no quiera más adelante imaginarnos en un contexto así que para nadie es bonito, ni para reporteros, ni para personas afectadas, ni para países, ni para economía. Entonces, estar en un momento así requiere de mucha entereza, de mucha seriedad y de mucho profesionalismo, y yo creo que como futuros comunicadores el comentario que hemos visto en el blog anterior acerca de este tema nos va a ayudar a querer forjar no solamente un buen concepto de lo que tenemos de ética periodística en este contexto, sino también a ser más humanos. Hay que ser, en estos casos, creo yo, y en una opinión personal, ser más humanos que periodistas y respetar el dolor que están pasando las familias durante este tipo de situaciones, ¿verdad? De enfrentamientos bélicos. Bien, pasando al siguiente bloque, hablaremos acerca del periodismo digital. Juanda, ¿has visto, por así decirlo, el tráfico de información en redes sociales? Sí, es verdad, Brenda. Justamente antes de venir estaba viendo en Reels, que ahora es también súper popular en Instagram, mucha información, pero en este caso desviada, o sea, que no han corroborado. Y es que el periodismo digital últimamente se ha vuelto todo un tema de conversación y de debate, porque muchos ciudadanos ya ahora se ven en la necesidad, o ya se creen comunicadores empíricos, de sacar su teléfono, grabar fragmentos de lo que está pasando, ya sea un accidente, una entrevista, ¿no? O un famoso, o un congresista que está por la calle, ¿no? Y pueden difundir esa entrevista, ese video, de alguna u otra manera, ya sea maliciosa o beneficiosa. Entonces, nosotros como usuarios que utilizamos las redes sociales día a día y nos mantenemos informados como futuros comunicadores, podemos ver esa información y nos podemos confundir. Y es que el periodismo digital, desde el inicio de la nueva era con los celulares, las laptops, las tablets, se ha vuelto un boom que, si bien es cierto, es necesario porque nos ayuda a conectar con las personas, nos ayuda a comunicadores a llegar a más públicos, también tiene sus contras, y es que la difusión de información falsa abunda, ¿sí o no, Brenda? Por supuesto, porque asimismo podemos ver en fotografías y videos cómo es que los ciudadanos, por así decirlo, informan acerca de un accidente y se podría ver, por así decirlo, la sangre, quizás las cabezas de las personas rotas, ¿no? No tienen esa sensibilidad para tratar las imágenes
que han tomado y solo la publican así, creando morbo dentro de la población. Claro, y es que esas personas obviamente no han sido formadas para ser comunicadores. Y es lo que nos dice la señorita Cristina Moreno, de la que hablamos del bloque anterior, es que ahora muchas personas ya se creen en la potestad de, por tener un teléfono, ¿no?, pueden transgiversar la información a su manera y a su gusto. Francisco Godínez Garay también nos dice de que tanto en Argentina como en Perú, países sudamericanos, países hermanos sudamericanos, pasan las mismas cosas, y es que la difusión de noticias falsas acerca del gobierno también allá de Javier Milei pues ha redoblado mucha tendencia en redes sociales, ya sea en Twitter, ya sea en TikTok, ya sea en los reels de Instagram. Mientras que Gladys Romero pues nos informa de que, si bien es cierto, ha habido un auge del periodismo digital y que no está en contra de él, los comunicadores que verdaderamente han sido formados para hacerlo deben dar noticias verdaderas, ¿no? Utilizar las redes sociales de una muy buena manera. Y es que la inteligencia artificial ahorita es tremenda, ¿no? Clonan tu voz, cambian las imágenes. Entonces nosotros estamos expuestos a poder ser desinformados de una manera tan descaradamente por personas que quieren hacerle algún daño ya sea al gobierno o a tendencias actuales, y desinformar a las personas, ¿no? El punto en sí que nos han dicho nuestros tres comunicadores, y en los cuales nosotros hemos concordado mucho, es en que, si bien es cierto, los medios tradicionales, ¿no?, siempre, como el periódico, que la televisión y la radio, siempre van a ser un poco más confiables que el periodismo digital. Y es que ahora, a pesar de que diarios tan grandes como La República, ¿qué más? El Comercio, El Tiempo, que nos mencionó Gladys Romero, Ajá, un diario centenar, ya prácticamente de manera impresa ha desaparecido y se ha pasado a la digitalización. Exacto. Entonces, como podemos ver, tanto estos periódicos de renombre han pasado también a tener sus propias páginas web. Son fuentes en las que nosotros podemos confiar, sobre todo los jóvenes, para poder informarnos, a pesar de que hayan personas empíricas que quieran tomar el lugar de comunicadores, y lo cual no está para nada bien. Y en lo cual nosotros también concordamos aquí con Brenda de que nosotros, si vamos a tener un canal digital, ¿no?, o vamos a querer informar a través de redes sociales, debemos primero contrastar información, tener fuentes verdaderas, y también informar lo que verdaderamente pasa, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Pues bueno, pasando en cuanto a libertad de expresión, viene muy de la mano con lo que vendría a ser el periodismo digital y el periodismo ciudadano. Está bien, los ciudadanos pueden expresarse libremente, pero deben hacerlo con mesura y cautelosidad. Claro, porque el periodismo digital, la libertad de expresión es la base de todo periodista. Y es que, como lo dijo Gladys Romero, ¿no?, que es docente y periodista, trabajó mucho tiempo en RPP, ella nos cuenta y nos dice de que sin la libertad de expresión el periodismo no existiría. No podríamos ser comunicadores, no podríamos alzar nuestra voz de protesta, y siempre va de la mano con la democracia, ¿no? La libertad de expresión siempre va de la mano de la democracia. O vemos países como Venezuela, como Cuba, como Rusia, en buena parte también, son países comunistas, China. La libertad de expresión es muy restringida, claro, en unos más que otros, pero restringida igualmente por un régimen. Sin la libertad de expresión, los comunicadores y los periodistas no podríamos existir, ¿sí o no? Por supuesto, ¿no? Asimismo, Cristina Moreno nos dijo que hay que aprender no solo a diferenciar la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque inclusive nosotros como periodistas confundimos mucho estos términos, ¿no? Porque es decir, la libertad de expresión está bien, eso lo pueden ejercer los ciudadanos, pueden hablar acerca de las personas, hacer protestas, pero sin llegar a escalas mayores, mientras que un periodista está en la posición de informar libremente sin temor a ser censurado y a tener represalias en contra del medio por simplemente ir en contra de los intereses que pueda tener el gobierno. Exactamente. Entonces, para hablar de libertad de expresión, que es un término bastante usado últimamente, ¿no?, que muchos se creen abanderados de la libertad de expresión, pues la verdad, uno tiene que tener mesura, uno tiene que tener cautela y opinar opinar de una manera muy segura, ¿no? Sin dar, con objetividad, sin dar
favoritismo a alguien. Y yo creo que es lo que estamos viviendo últimamente, tanto en el contexto político como en el contexto social. Nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor libertad de expresión y a poderlo hacer de una manera muy respetuosa para todas las partes. Pues bueno, ahora que hemos terminado de hablar acerca de la libertad de expresión, hablemos ahora pues del campo laboral que se nos puede ofrecer en cuanto salgamos de la universidad, ¿no? Pues con la venida de la inteligencia artificial y el periodismo digital, se sabe que muchos medios impresos han cerrado sus puertas a jóvenes que quizás se han estado preparando para trabajar en un medio impreso, para redactar y que su nota salga en un periódico. ¿Tú qué me puedes decir acerca de eso, Juan David? Claro, justamente una pregunta que les planteamos a nuestros 3 comunicadores fue si es que en algún futuro ven que el periodismo digital no podría reemplazar a los medios convencionales. O sea, si la inteligencia artificial ahora te puede comunicar, si la inteligencia artificial ahora te puede dar una nota, lo cual nos dieron respuestas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, Francisco Godínez Garay dice que no, o sea, por ahora no cree que los medios de comunicación convencionales puedan ser reemplazados ya de una manera total, porque siempre va a ser necesario la televisión, aunque la radio se ha visto mermada en estos tiempos, ¿no? Ya muchas personas no utilizan la radio, lo cual me parece una total... Estoy en desacuerdo, porque la radio es un medio que nos ha acompañado durante tiempo, incontable, desde que incluso tiempo antes de que la televisión existiera, ¿no? Pero lo que sí nos dice Francisco, el comunicador argentino, es que poco a poco pueden ir reemplazando ciertos aspectos, pero no hay nada como la información que se dan en medios convencionales, ¿verdad? Cristina Moreno también nos dijo de que por ahora no cree, porque muchas personas se están dando cuenta de la manera en la que la inteligencia artificial y todos estos medios digitales, ¿no?, llegan a informar de una manera pues muy paupérrima, y las personas quieren escuchar a periodistas, a líderes de opinión, ¿no? Sobre todo la gente que ya tiene muchos años en este rubro, para poder tener un punto de vista acerca de un tema. Gladys Romero comentó algo parecido, ¿verdad? Sí, incluso ella desde su perspectiva como docente universitaria nos dice, ¿no? Yo me doy cuenta de cuando mis estudiantes emplean la inteligencia artificial, porque nos comentó de que estaba enseñando en la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no? En la Universidad de César Vallejo, sí, en Lima. Sí, sí. ¿No? Ella es periodista, también trabajaba es en RPP. periodista, ¿no? Pues bueno, nos comentó que, bueno, enseña en la Escuela de Enfermería, ¿no? Y nos mencionó de que ella se da cuenta de cuando sus estudiantes emplean la inteligencia artificial para construir textos que ella misma les pide. Dice, está bien, no estoy en contra, pero tampoco no pueden emplearlo en su totalidad. Exacto, y como estábamos hablando también del reducido campo laboral, quiero resaltar las palabras de Cristina Moreno, que dijo que mientras tú seas bueno en lo que haces y le pongas mucho empeño, mucha dedicación, pues ella citando sus propias palabras, creo que no va a haber ningún tipo de problema con eso. Y es que es verdad, si nosotros nos apasionamos por una carrera como esta y hacemos buen contenido, trabajamos arduamente en lo que nosotros queremos, ¿no? Ya sea periodismo, audiovisuales, lo que sea, vamos a poder destacar, y siempre va a haber motivo de trabajo en cualquier medio de comunicación. Aunque, si bien es cierto, ¿no?, muchas veces ahora dicen, ¿qué vas a estudiar? Ciencia de la comunicación, pucha, no hay trabajo, no te valoran. Yo creo que es Vas a salir a patear latas. Latas, literalmente, la típica frase que siempre nos dicen nuestros familiares, nuestros padres, muchas veces, ¿no?, preocupados por nuestro futuro. Pero yo creo, y es una opinión ya muy personal después de haber escuchado los 3 conceptos que ellos tienen, que es variable, es muy variable, y depende mucho de las personas y de la persona que quiera destacar y salir adelante, ¿no? Si bien es cierto, aquí en Perú se ha reducido más el campo laboral gracias a la ayuda de los medios digitales, ¿no?, de la inteligencia artificial en muchos casos, siempre va a haber un espacio y un lugar, como dijo el comunicador Francisco, siempre va a haber un espacio y un lugar en el cual tú te puedas destacar y puedas demostrar tu profesionalismo. Y yo creo que eso va a continuar por un tiempo todavía mucho más largo, y así que no hay que preocuparnos. Si quieres estudiar ciencia de la comunicación, no te preocupes, que si tú eres una persona muy dedicada, muy afanosa, que te gusta mucho tu carrera, pues vas a poder encontrar un campo laboral bastante amplio para ti mismo, ¿no?
pues como bloque final tenemos cómo los gobiernos influyen en los medios de comunicación. Aquí tenemos la perspectiva de Gladys Romero, docente y periodista, que nos brindará su opinión acerca de esto. Y pues bueno, como ejemplo inicial pusimos el gobierno de Alberto Fujimori, que pues bueno, bien se sabe que ahí surgió la prensa chicha y la prensa amarillista. Así que vamos a escuchar la nota y luego lo comentamos este tema. El mundo que pasa desde la Segunda Guerra Mundial emplearon la propaganda. La propaganda, Goebbels fue uno de los primeros ministros del régimen nazi y a través de la propaganda generó pues toda una influencia sobre el público, porque también se transmitían todos los comunicados que tenían que ver con la guerra para influenciar en el comportamiento y la conducta de las personas, ¿verdad? Y de esa manera también tenían un poder de control sobre los medios de comunicación para poder simplemente con ese régimen autoritario emplear esos medios como caja de resonancia, o sea, como caja de repetición de lo que ellos querían que informara a la población, no lo que, o sea, querían manipular o manipulaban a la información con lo que ellos querían que supieran y no otras cosas, o sea, toda la realidad circundante, porque justamente lo que sufría el pueblo con esas invasiones, con la guerra en sí, era diferente a lo que ellos querían darles esa visión, o cómo las negociaciones se desarrollaban de la guerra en esos tiempos. Y pues bueno, es que es verdad, ¿no? Se puede ver inclusive en la actualidad de cómo los medios regionales, los gobiernos regionales mejor dicho, influyen en los medios para limpiar el nombre del candidato, o inclusive de, bueno, acá la alcaldesa de Chiclayo, ¿no? Cómo inclusive se prestan, ¿no? Y un claro ejemplo que tuvimos durante las entrevistas, ¿no? Fue el de Alberto Fujimori, o inclusive el de Adolf Hitler, ¿no? Que pues bueno, en Alemania se dio durante la Segunda Guerra Mundial una excelente manipulación, no siendo Alemania un país muy industrializado para su época. Claro. Y acá en Perú fue el caso con Alberto Fujimori, ¿no? Durante sus años de cómo manipuló y censuraron algunos medios, ¿no? E impidieron que mostraran la realidad del país. Claro, y es que una de las cosas que se le puede criticar al expresidente Alberto Fujimori fue la censura de medios, fue la promoción de diarios chicha, fue ocultar información, manipular a los medios periodísticos de toda índole, ¿no? Y es que él quería mostrarnos una cara del gobierno que la verdad pues no estaba pasando, o muchas veces solamente era fantasía lo que él tenía en mente, ¿no? Para desinformar a los peruanos. Y es que, como dijo Cristina Moreno, a la que también le formulamos la misma pregunta sobre lo que opinaba ella acerca de las influencias que tienen muchos gobiernos en los medios de comunicación, y le pusimos el mismo ejemplo, es que es verdad, o sea, la censura y la manipulación no puede existir en una sociedad democrática. Eso solamente lo hace una sociedad dictatorial, un gobierno dictatorial, como lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Y también lo que pasó en Alemania con la masiva pues, difusión de los medios, de esta manipulación de medios. Allí que Adolf Hitler, pues como sabemos, aparte de ser un dictador y una persona sanguinaria, también se metió de publicidad, creando el Ministerio de Publicidad dirigido por Grover. Ajá. ¿No? Exactamente, entonces lo hizo para que su mentalidad, ¿no? Sus ideales lleguen a más personas y así obtengan más aliados, que fue obviamente el partido nazi. Entonces, hablar de este tema fue muy, muy, muy controversial, porque ningún medio de comunicación tiene por qué sobajarse a la manipulación de cualquier gobierno. Y como dijo, para finalizar, ¿no? Francisco Godínez de Garay, en Argentina hubo una época también en la que sucedía este tipo de cosas y la gente se daba cuenta, así como el Perú se dio cuenta cuando nos querían vender pues que el gobierno de Fujimori era pues el mejor gobierno que había tenido el Perú, pues en Argentina pasó exactamente lo mismo, medios que se compraban, periodistas que respaldaban un régimen. Entonces esto no puede suceder y no se puede volver a repetir. Nosotros como país tenemos que forjar y tener otra visión y no volver a caer en lo mismo, sobre todo en los medios de comunicación, que son prácticamente la voz de los que no tienen voz, y no podemos ponernos de parte de un régimen o de un gobierno que lastimosamente
está mal. quitándole la voz a la población y a los medios sobre todo. Exacto. No, en el periodismo y en la ética no puede haber ningún tipo de manipulación, y mucho menos compra de canales, compra de opinión, porque eso no se puede, eso no se compra. La integridad de las personas y nuestra ética profesional y nuestra ética periodística no tiene precio y no puede ser comprada con nada de lo ya antes mencionado. Pues bueno, Juan David, este conversatorio ha sido todo un deleite, la verdad. Hemos podido compartir opiniones diferentes, desde diferentes perspectivas, incluso de un comunicador extranjero, ¿no? Exacto, Brenda, sí, ha sido muy amena este tema, muy amplio también, que creo que nos llevaría horas seguir hablando, y la verdad ha sido muy grato para nosotros compartirlo con todos ustedes. Espero que les haya gustado, y con nosotros será en otra oportunidad aquí en Éticamente Hablando. Muchas gracias.